Roma guarda silencio como un animal que finge dormir para no ser devorado. Las calles estrechas se vuelven túneles de sombra, y las antorchas, clavadas en hierro, parecen ojos nerviosos parpadeando contra la piedra. El mármol está húmedo, traicionero, y cada paso resuena con una claridad obscena, como si la ciudad entera estuviera escuchando. Abajo, el Tíber avanza sin prisa, oscuro y espeso, el único testigo que no puede ser sobornado. Ese río ha visto pasar triunfos, funerales y promesas, pero esta noche aprende un secreto peor. El imperio se vende al por mayor y se paga al contado. Porque la Guardia Pretoriana, ese nombre que suena a escudo sagrado, no protege al emperador, lo tasa. Le pone precio como a un caballo de guerra, como a un anillo robado, como a una vida cualquiera en un callejón sin luz. Y cuando el poder se convierte en mercancía, el asesinato deja de ser crimen para convertirse en trámite. En el corazón de la ciudad, donde los muros deberían ser santuario, hay pasillos que huelen a aceite rancio y a metal caliente. Las puertas se cierran con un golpe seco, y el sonido no es solo madera y bronce, es un veredicto. Se oyen armaduras rozando, placas de hierro como dientes que se muerden, y voces que no hablan, murmuran. Allí el miedo no se grita, se administra en dosis pequeñas, como veneno lento. Roma, la señora del mundo, se descubre prisionera en su propia casa. El truco es simple y por eso funciona: quien controla el acceso, controla el destino. Los pretorianos están pegados al emperador como sombra, y esa cercanía es una cuerda alrededor del cuello del Estado. Deciden quién entra, quién espera, quién escucha, quién desaparece del registro sin dejar más rastro que un hueco en el aire. Un senador puede tener oro, un general puede tener legiones, pero ninguno tiene la puerta correcta en el minuto correcto. Y cuando la puerta es tuya, el trono deja de ser un símbolo y se vuelve un negocio. No nacieron del caos, sino de la obsesión por el control, como tantas monstruosidades bien peinadas. Augusto, arquitecto de una paz de fachada, entendió que Roma era demasiado grande para confiar en la virtud y demasiado frágil para dejar al azar su propia seguridad. Así aparecieron ellos, soldados escogidos, pagados mejor, vestidos mejor, instalados no en la frontera sino dentro de la garganta del imperio. Eran la élite armada dentro de la capital, un cuchillo guardado en la funda del palacio. Y como todo cuchillo, tarde o temprano pregunta a quién le pertenece la mano. Al principio, su presencia tranquiliza, y esa es la ironía más cruel. El veneno entra con etiqueta de medicina. Marchan con disciplina impecable, miran con frialdad profesional, y su sola postura promete orden. Pero el orden, cuando se sostiene con espadas, aprende rápido a exigir tributo. Cada guardia sabe lo que vale una demora, lo que vale una audiencia, lo que vale una frase susurrada al oído correcto. La corrupción no llega como una tormenta, llega como un goteo constante que termina por pudrir los cimientos. El palacio, por la noche, no es un lugar de gloria sino un laberinto de respiraciones contenidas. Hay lámparas que crepitan, lanzando sombras que deforman columnas en figuras humanas, y cada sombra parece un espía. Los suelos pulidos devuelven reflejos como agua, y las sandalias dejan marcas fugaces que el siguiente paso borra. Los pretorianos patrullan sin prisa, porque no persiguen a nadie, esperan. Esperan el momento exacto en que el miedo se convierta en oferta. Y el miedo siempre paga bien, porque el miedo no negocia, suplica. Un rumor basta para encenderlo, un emperador enfermo, una sucesión incierta, un favorito que cae en desgracia, una carta interceptada, una cena donde alguien habló de más. El rumor atraviesa la ciudad como humo, se mete por las rendijas, se cuelga del cuello de los ricos y también de los sirvientes. En los pasillos del poder, el rumor no es chisme, es moneda. Los pretorianos lo coleccionan, lo filtran, lo venden, y así convierten la información en cuchillo. Primero viene el chantaje, elegante como una sonrisa que no llega a los ojos. Un tribuno se acerca, no con amenaza abierta, sino con una frase medida, con la cortesía de quien ofrece un favor. Dice que puede facilitar una audiencia,
que puede desviar una orden, que puede hacer que una puerta se abra antes del amanecer. No menciona el precio de inmediato, porque el precio es la humillación, obligar al otro a preguntar cuánto cuesta la dignidad. Y cuando el otro pregunta, la Roma ideal muere un poco más. Luego llega la conspiración en pasillos, esa peste que se transmite por susurros y contactos furtivos. Nadie firma nada, nadie se compromete con palabras claras, porque las palabras son sogas que pueden apretarte el cuello. Solo hay señales, miradas, una pausa demasiado larga, una visita nocturna, una tablilla que cambia de manos bajo una capa. Los pretorianos no necesitan inventar ambición, basta con apuntarla y darle dirección. Cuando el poder es una mercancía, la conspiración es el mercado. Y entonces, cuando la ciudad ya está madura para la traición, llega la noche de cuchillos en palacio. Los pasos aceleran sobre el mármol mojado, y cada pisada suena como un golpe de martillo sobre cristal. Las puertas se cierran una tras otra, sellando corredores, encerrando testigos, convirtiendo el lujo en trampa. El metal roza, las manos aprietan empuñaduras, y el aire se llena de ese olor seco que anuncia sangre incluso antes de verla. El emperador, rodeado de sus guardianes, descubre tarde que ha dormido junto a su verdugo. Los cadáveres no salen en procesión, salen arrastrados, como si la muerte fuera un desperdicio que conviene esconder. Se oyen roces de tela empapada, golpes sordos contra escalones, respiraciones que se cortan por el esfuerzo y no por el horror. Nadie llora, porque llorar delata, nadie grita, porque gritar convoca preguntas. Y al final del trayecto, el Tíber espera, paciente, con la boca abierta como un animal entrenado. Roma arroja cuerpos al agua y cree que con eso arroja la culpa. Pero la culpa flota en otra parte, en el centro mismo del mecanismo, donde la violencia se transforma en legitimidad. Un nuevo emperador aparece, y el aplauso suena como un trueno domesticado, un rugido de obediencia que esconde pánico. Los mismos que empujaron el cuchillo levantan las manos para celebrar, y el público, agotado de incertidumbre, se aferra a cualquier estabilidad aunque huela a matanza. Así el Estado se traga sus propios crímenes y los digiere como si fueran ley. Y la pregunta se queda, afilada, eterna, respirando sobre el río: ¿quién manda realmente, el emperador, o sus guardianes? La idea de una guardia personal suena inocente solo para quien nunca ha visto el poder pudrirse desde adentro. Roma era demasiado grande para dormir tranquila, y por eso inventó una solución que parecía divina. Soldados escogidos, pagados como príncipes, instalados a metros de la púrpura. En teoría eran muro, en la práctica fueron bisagra, porque una bisagra no detiene, decide cuando se abre. Y cuando una ciudad coloca la decisión en manos armadas, lo inevitable no tarda, solo se prepara. Augusto los quiso como instrumento quirúrgico, un bisturí que cortara amenazas sin mancharse demasiado. Los sacó del anonimato de las legiones comunes y los elevó a una casta con privilegios, con sueldos que olían a tentación, con promesas de retiro que sabían a premio. Les dio un lugar en el corazón de la capital, como si el centro de Roma fuera un altar y ellos fueran sacerdotes de acero. Pero un sacerdocio armado no reza, vigila, y la vigilancia, cuando se acostumbra, exige obediencia como tributo. Así nace el monstruo perfecto, disciplinado, legal y hambriento. Sus cuarteles no están en la frontera, donde el enemigo se ve venir con polvo y estandartes. Están dentro, donde el enemigo es una palabra mal dicha, una mirada en el momento equivocado, un mensaje entregado tarde. La ciudad los oye marchar y se tranquiliza, porque el sonido de botas da ilusión de control. Al mismo tiempo, ese sonido se convierte en recordatorio: ellos están aquí, ellos ven todo, ellos anotan. La seguridad se convierte en una sombra que no te suelta, incluso cuando el sol brilla. Lo más letal no es su espada, sino su posición, porque la cercanía es una droga que corrompe incluso al virtuoso. Ellos están en las puertas, en los corredores, en los patios interiores donde el aire huele a laurel y a sudor contenido. Conocen horarios, rutas, nombres de esclavos y de secretarios, y saben que senadores tiemblan cuando oyen su propio apellido. Un emperador puede ordenar, pero ellos pueden retrasar la orden, pueden deformarla con silencio, pueden enterrarla con burocracia.
El poder empieza a depender de una llave, y la llave la sostiene un hombre armado. Al principio, la guardia se presenta como un reflejo de la grandeza romana, un espejo pulido que devuelve imagen de disciplina. Sus capas caen pesadas, sus cascos brillan como promesa, y sus lanzas parecen líneas rectas dibujadas contra el caos. La gente los mira y piensa en orden, en estabilidad, en un mundo donde todo sigue su sitio. Pero el orden, cuando lo administra una élite, se convierte en propiedad privada, y toda propiedad se monetiza. Un guardia aprende rápido que su presencia vale más que su salario. En Roma, el acceso al César no es solo protocolo, es oxígeno político. Un hombre puede vivir sin pan un tiempo, pero no vive sin audiencia cuando sus enemigos ya están escribiendo su tumba. Los pretorianos se colocan entre el suplicante y la silla imperial como una pared que respira. Preguntan, detienen, miran hacia arriba como si consultaran a los dioses, y en esa demora se cocina la desesperación. La desesperación siempre trae dinero, y el dinero siempre trae obediencia. Con el tiempo, el palacio se llena de rutas invisibles, caminos secretos hechos de costumbre y favor. Hay puertas que se abren sin ruido para unos, y que para otros son piedra eterna. Hay listas que cambian de orden, nombres que se pierden, mensajes que aparecen con manchas de grasa como si hubieran sido tocados 1000 veces. Los pretorianos no necesitan mentir, les basta con administrar el flujo, como un dique que decide qué pueblo se inunda. Y cada decisión deja una deuda, porque en Roma nada se concede gratis cuando una espada custodia la entrada. La casta crece, y con ella la arrogancia, esa enfermedad que hace que un hombre crea que la ciudad existe para servirle. Se sienten intocables porque están cerca del trono, y la cercanía crea la ilusión de ser parte del trono. Empiezan a hablar de emperadores como se habla de herramientas, este sirve, este estorba, este se cambia. Entre ellos circulan historias de recompensas, de donativos, de bolsas de monedas pesadas, y el metal canta en la oscuridad. La lealtad se vuelve un contrato, y todo contrato se rompe si el precio sube. El Senado lo intuye y lo teme, pero el Senado ya no muerde, solo discute mientras lo desangran. Los generales en campaña lo saben, pero están lejos, y la distancia en política es como una herida abierta. En Roma manda quien ocupa el espacio físico, quien puede cerrar una puerta y convertir la noche en una jaula. La guardia pretoriana ocupa ese espacio con una naturalidad obscena, como si siempre hubiera sido suyo. La capital, orgullosa y ruidosa, empieza a caminar de puntillas. No hace falta una gran crisis para que el sistema se tuerza, solo una pequeña grieta por donde se filtre la codicia. Un emperador envejece, otro enferma, otro se vuelve paranoico y pide más vigilancia, como si la vigilancia no fuera precisamente el problema. Cada orden de seguridad añade más manos armadas al corazón del palacio, y cada mano armada pide pago, pide privilegio, pide respeto. El respeto se convierte en miedo, y el miedo en silencio, y el silencio en impunidad. Roma cree reforzar su centro y en realidad lo está llenando de pólvora. La guardia empieza a sentirse árbitro, y el árbitro pronto se siente dueño del juego. Sus tribunos aprenden el arte del pasillo, una conversación a media voz, una promesa sin testigos, una amenaza con forma de consejo. De día son guardianes impecables, de noche son contables del terror, midiendo cuánto vale cada hombre según su utilidad. Su ética no es el honor romano, es la ganancia, y la ganancia siempre pide sangre. La ironía histórica es perfecta. La herramienta creada para impedir golpes de Estado se convierte en el golpe de Estado con uniforme. Y cuando el monstruo ya está bien alimentado, el primer paso del ciclo se vuelve rutina, el rumor. El rumor corre por corredores de mármol húmedo, se mete bajo las puertas, se posa en las copas de vino como polvo invisible. Los pretorianos lo escuchan antes que nadie porque están en todas partes, y lo amplifican cuando les conviene, como quien aviva una brasa para vender fuego. En ese momento, la ciudad deja de preguntarse si el emperador está a salvo, y empieza a temer algo peor, si el emperador está a la venta. Porque el precio no se anuncia en plazas, se susurra junto a antorchas que tiñen de naranja los rostros tensos. Se paga en oro, en cargos, en impunidad, en la promesa de no mirar cuando llegue la hora sucia.
Así la élite armada dentro de Roma se transforma en un mercado de muerte con apariencia de institución. Y mientras los hombres discuten en habitaciones cerradas, el Tíber sigue corriendo, oscuro, paciente, listo para recibir lo que el Estado no quiere enterrar con honor. Al final, la pregunta muerde otra vez, fría como hierro recién desenvainado: ¿quién manda realmente, el emperador, o sus guardianes? El rumor es la forma más barata de la guerra, y Roma lo perfecciona como si fuera arte sagrado. No llega con trompetas ni con estandartes, llega pegado a la saliva de un esclavo, al bostezo de un funcionario, a la pausa sospechosa entre dos frases. En la noche, el rumor se vuelve más pesado, como humo que no encuentra salida y decide meterse en los pulmones. Y cuando ese humo entra al palacio, los pretorianos lo respiran primero y lo convierten en herramienta. En sus manos, el rumor no es caos, es materia prima. Lo escuchan en la puerta, lo recogen en los patios, lo compran en cocinas donde el vapor huele a grasa y a miedo. Lo repiten con cuidado, lo deforman lo justo, lo colocan en el oído correcto como quien deja veneno en una copa ajena. Un emperador puede dictar edictos, pero no puede dictar lo que la gente susurra cuando cree estar sola. Ahí empieza el verdadero poder, en lo que nadie se atreve a afirmar. El pasillo es su templo, largo, frío, con mármol húmedo que refleja antorchas como ojos duplicados. Allí no se corre, porque correr delata, allí se camina con calma, y esa calma es amenaza. El metal de las armaduras roza en una música seca, y cada roce parece decir: sabemos lo que hiciste, sabemos lo que temes. Las puertas se abren y se cierran con golpes pequeños, como latidos, y cada latido marca un precio. El mecanismo se instala con una lógica brutal: primero el acceso, luego la dependencia, después la extorsión. Un senador necesita ver al César antes de que lo destruyan sus rivales, y un pretoriano decide si esa necesidad se convierte en realidad o en tumba. Un general busca una confirmación, una firma, un gesto, y la firma viaja en manos de un guardia que sabe cuánto vale el papel. Un favorito quiere un perdón, una prórroga, una noche más para respirar, y la noche se vende como si fuera vino caro. Así la política se vuelve mercado, y el mercado se vuelve chantaje. El chantaje no siempre suena a amenaza, a veces suena a consejo cordial. Un tribuno se acerca con voz baja, mirada neutra, como si estuviera hablando del clima, y deja caer una frase: hay oídos que no perdonan. No dice el nombre del informante, porque el misterio es parte del terror. No muestra una lista de acusaciones, porque lo importante no es la prueba, es la sensación de que la prueba puede aparecer cuando convenga. Y entonces el otro paga, no por culpa, sino por pánico. Las bolsas de monedas cambian de manos en rincones donde la luz tiembla. No hay ceremonia, no hay firma, solo el peso del metal y el sonido opaco de la riqueza cayendo sobre madera. El oro compra silencios, abre puertas, cambia guardias de turno, mueve a un centinela 2 pasos a la izquierda. Justo lo suficiente para que alguien pase sin ser visto. El pretoriano aprende a valorar lo invisible, el segundo exacto en que una mirada se aparta, el instante en que una cerradura no suena. En Roma, el crimen perfecto no es el que no deja sangre, es el que deja rutina. Mientras tanto, el emperador cree gobernar con decretos, pero gobierna dentro de una jaula de protocolos que otros manipulan. La seguridad se vuelve un laberinto que supuestamente lo protege, y sin embargo cada pared del laberinto pertenece a sus guardianes. El César no ve el rumor a tiempo porque el rumor se filtra como agua, y el agua siempre encuentra grietas. Las advertencias que recibe llegan ya cocidas, ya editadas, ya servidas según el interés de quien custodia la bandeja. La ironía es venenosa: el hombre con más poder del mundo depende de quien le abre una puerta. Cuando la extorsión se normaliza, la conspiración deja de ser excepción y se vuelve industria. Los pretorianos conocen las debilidades de todos porque los ven suplicar, y no hay confesión más útil que la del desesperado. Saben quién tiene deudas, quién tiene amantes, quién tiene enemigos, quién teme a una acusación de traición como se teme a la peste. Con ese mapa de miserias, la conspiración se diseña como arquitectura, se calcula, se distribuye, se ejecuta. La historia, que debería escribirse con leyes, empieza a escribirse con llaves.
El siguiente paso es el más frío, porque no requiere odio, solo contabilidad. Si el emperador no paga lo suficiente, si demora el donativo, si insulta a la guardia con austeridad o con desprecio, la guardia ajusta el mercado. La lealtad se encarece, y cuando se encarece demasiado, alguien ofrece una alternativa, otro candidato, otra promesa, otra bolsa más pesada. El trono, que debería ser altar, se convierte en subasta. Y en una subasta, la moral es un adorno que se arranca primero. En las sombras del palacio, la conspiración en pasillos adquiere forma humana. Hay reuniones breves junto a estatuas que observan sin ojos, manos que se estrechan apenas un instante, mensajes escondidos en dobleces de tela. Las palabras se dicen con el mínimo aire, como si el aire mismo pudiera acusar. Los pretorianos escuchan, asienten, toman nota, y reparten permiso como si fuera agua en un incendio. En ese punto, ya no reaccionan al caos, lo fabrican. Y fabricar caos es rentable, porque el caos crea hambre de salvación. Un día circula el rumor de que el emperador está enfermo, al siguiente aparece el rumor de que el heredero no convence, y al siguiente el rumor de que la guardia está preocupada por la estabilidad. La preocupación es la máscara más útil del verdugo, porque parece virtud. Con esa máscara, un grupo armado puede justificar cualquier cosa, incluso un asesinato, como si fuera higiene política. Roma aprende a aplaudir su propia amenaza. El palacio se prepara, sin que nadie lo anuncie, para su noche de cuchillos. Los turnos cambian de manos con una rapidez extraña, los centinelas habituales desaparecen, y en su lugar aparecen rostros duros, silenciosos, recién pagados. Las puertas interiores se revisan, las rutas de escape se bloquean, los pasillos se vuelven trampas con mármol brillante. No hay gritos, solo un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. La conspiración ya no es idea, es logística. Y cuando la logística está lista, la moneda decide la historia con una facilidad obscena. Un candidato promete más donativo, más privilegios, más impunidad, promete que los asesinos seguirán siendo jueces. El acuerdo se sella sin juramentos sagrados, porque el único Dios aquí es el beneficio. El Tíber, abajo, sigue fluyendo, oscuro, indiferente, pero su indiferencia es metáfora del Estado, traga sin preguntar. Y la pregunta regresa, insistente como un golpe en una puerta cerrada, ¿quién manda realmente, el emperador, o sus guardianes? La noche cae sobre Roma como una losa, y el palacio se vuelve un animal encerrado, respirando por grietas. Las antorchas no iluminan, acusan, estiran sombras largas que parecen manos buscando gargantas. El mármol está mojado y frío, y en esa humedad resbala la dignidad de un imperio que finge ser eterno. Abajo, el Tíber sigue su marcha oscura, como si supiera que pronto tendrá trabajo. Dentro, la conspiración deja de ser conversación y se convierte en orden silenciosa. Los turnos de guardia cambian sin explicación, y los rostros habituales desaparecen como si alguien hubiera borrado sus nombres del mundo. Las puertas interiores se revisan con una atención obsesiva, cerraduras aceitada, bisagras probadas, rutas cortadas con precisión de cirujano. Nadie grita, porque el grito es una alarma, aquí el terror se ejecuta con modales. La calma no es tranquilidad, es la máscara final antes del golpe. El emperador duerme, o intenta dormir, rodeado de lujo que de pronto parece decoración funeraria. Telas pesadas cuelgan como cortinas de teatro, listas para ocultar cualquier escena indecente. En algún punto del pasillo, el metal de una armadura roza otra, un sonido breve y seco que se pierde. Pero no se olvida. Un guardia carraspea, otro se acomoda, y ese movimiento mínimo tiene la gravedad de un juramento. ¿Quién manda realmente, el emperador o sus guardianes? Porque cuando llega la hora, no llega con furia descontrolada, llega con método, como una cuenta que hay que cobrar. Un tribuno camina primero, con paso contenido, y cada paso sobre el mármol mojado suena como un martillo golpeando un cristal. Tras él se mueven hombres entrenados para matar sin improvisar, con la mirada fija y la respiración medida. No son asesinos de callejón, son empleados del Estado ejecutando una tarea. Y lo más aterrador es precisamente eso, la normalidad del crimen.
El primer bloqueo ocurre lejos de la habitación imperial, donde se puede controlar el flujo como si fuera agua. Un corredor se cierra con una puerta de bronce, y el golpe sordo se siente en el pecho más que en el oído. Otro acceso queda custodiado por lanzas cruzadas, y la lanza no discute, solo niega. Un esclavo que pasa con una bandeja baja la vista, entiende sin palabras, y retrocede como quien ha visto un fantasma. El palacio se convierte en una trampa que se construye en tiempo real. En el centro de esa trampa, el emperador sigue siendo un hombre, y eso es lo único que importa. No importa la púrpura, no importa el título, no importa la genealogía, porque la carne es la misma y el hierro entra igual. El César puede ordenar, puede exigir, puede prometer castigos, pero su voz se estrella contra cascos que no tiemblan. Los pretorianos han cruzado el punto de retorno, ese umbral invisible donde la ley se vuelve chiste. En ese instante, el trono es solo un asiento y el emperador solo un objetivo. La puerta de la cámara se abre, y el aire cambia, como si el cuarto supiera que va a ser profanado. Las antorchas tiñen las paredes de naranja y rojo, colores de incendio, colores de sangre futura. El emperador se incorpora, confuso, y su confusión dura lo mismo que una respiración, porque el acero no da explicaciones. Unos pasos rápidos, un roce de cuero, un destello breve, y la noche se llena de un silencio más pesado que un grito. La muerte aquí no es pelea, es sentencia. Hay forcejeo, sí, porque hasta el poder más alto se agarra a la vida como un náufrago a una tabla. Se oyen golpes contra muebles, telas rasgándose, respiraciones cortadas, y el choque de metal contra hueso suena como una puerta que se rompe. Un pretoriano recibe un arañazo, otro pierde el equilibrio en el mármol mojado, pero nadie se detiene. No están allí para demostrar valentía, están allí para terminar el trabajo. El asesinato no es un estallido, es un procedimiento. Cuando el cuerpo cae, el cuarto no se llena de triunfo, se llena de vacío. La sangre oscurece la tela, se escurre hacia las ranuras del piso, y el olor metálico invade como una verdad imposible de ignorar. Uno de ellos mira la púrpura manchada con una calma obscena, como si evaluara una mercancía dañada. Otro se inclina, comprueba, asiente sin decir palabra. Y en ese gesto pequeño se firma el contrato con el lenguaje de los muertos. Después viene la parte más sucia, la parte que demuestra que esto no fue impulso sino sistema. El cadáver se envuelve, no con honor, sino con rapidez, como quien oculta una herramienta rota. Lo levantan entre varios, y el peso muerto parece acusarlos, obligarlos a sentir por un instante lo que hicieron. El bulto arrastra, golpea el suelo, deja una marca oscura que alguien se apresura a limpiar con paños que ya nacieron condenados. Roma no ejecuta, administra desechos. En los pasillos, el movimiento se vuelve coreografía silenciosa. Un grupo asegura esquinas, otro controla puertas, otro prepara la salida, y cada uno sabe su papel como si lo hubieran ensayado 1000 veces. Los sirvientes son apartados con miradas que cortan más que una espada, y el miedo los vuelve invisibles. Las antorchas tiemblan al paso de las armaduras, y ese temblor parece el latido de un palacio que quiere desmayarse. La conspiración alcanza su forma perfecta, nadie ve, nadie oye, todos obedecen. Fuera, en patios y calles cercanas, la ciudad sigue dormida, y esa ignorancia es parte del crimen. El bulto pasa por una puerta secundaria, donde el guardia de turno es el correcto, pagado, cómplice o simplemente aterrorizado. El aire nocturno golpea la cara como una bofetada fría, y por un momento la sangre huele más fuerte, como si el mundo exterior quisiera denunciarla. Pero no hay denunciante cuando quienes custodian la ley son quienes la desangran. La impunidad camina con sandalias de cuero y casco brillante. El trayecto hacia el río es corto, pero se siente eterno, porque cada esquina puede ser un testigo y cada sombra puede ser un delator. Arrastran el cuerpo por calles estrechas, y el roce contra la piedra suena como un secreto raspado hasta volverse polvo. El Tíber aparece como una franja negra, sin reflejos, con esa calma que no consuela, solo espera. No es un río, es una garganta, y Roma le está dando de comer. El Estado se traga sus crímenes y el agua se los guarda.
Cuando el cuerpo cae al agua, no hay ceremonia, solo un chapoteo oscuro y un remolino breve. La corriente lo toma, lo esconde, y por un segundo parece que nada hubiera ocurrido, como si el mundo aceptara la mentira. Arriba, en el palacio, ya se prepara el siguiente acto, el anuncio, el nombre nuevo, la estabilidad vendida como salvación. Los mismos hombres que mancharon la noche con sangre se alistan para aplaudir, con manos limpias en apariencia y alma en ruinas. Y la pregunta vuelve, más afilada que nunca, porque ahora tiene respuesta implícita: ¿quién manda realmente? ¿El emperador o sus guardianes? La mañana en Roma no amanece limpia, amanece maquillada, como un cadáver al que le pintan las mejillas para fingir que duerme. El palacio huele a aceite de lámpara apagada y a hierro escondido, y aún así los corredores se llenan de pasos medidos, de túnicas acomodadas, de caras ensayadas. Los mismos muros que anoche tragaron gemidos ahora escuchan palabras solemnes, como si la solemnidad pudiera lavar la sangre. Abajo, el Tíber sigue corriendo, silencioso, con la calma de quien ya recibió su pago. Porque el asesinato no fue el final, fue el puente, y un puente siempre lleva a otro lado. La conspiración cumple su último gesto, convertir el crimen en estabilidad, el pánico en ceremonia, la vergüenza en aplauso. Los pretorianos, aún con la noche pegada a las uñas, se colocan firmes como si fueran estatuas. Y esa rigidez es teatro. La ciudad necesita creer, porque creer duele menos que admitir que el poder es una bolsa de monedas. Y en esa necesidad, los asesinos encuentran su fuerza definitiva. El nuevo nombre aparece como una solución milagrosa, aunque huela a pacto sucio desde lejos. No importa si fue elegido por mérito o por casualidad, importa que fue aprobado por quienes sostienen la llave del palacio. La aprobación no se grita, se ejecuta: guardias en las puertas, lanzas en los cruces, miradas que ordenan silencio. Los senadores lo sienten en la nuca, como un filo que no toca pero amenaza. ¿Quién manda realmente, el emperador o sus guardianes? La escena del reconocimiento es casi religiosa, una liturgia construida con miedo y rutina. Hay un momento en que el candidato da un paso, y ese paso pesa más que cualquier campaña militar, porque lo separa de la vida común y lo entrega a la jaula dorada. Las manos aplauden, sí, pero el aplauso suena hueco, como si viniera de un anfiteatro vacío. Los pretorianos aplauden con precisión, y esa precisión delata que no celebran, certifican. Es el sello final sobre un contrato que se firmó en sangre. Detrás de la ceremonia hay contabilidad, y la contabilidad es la verdadera doctrina de esta mafia estatal. Se negocian donativos como si fueran dotes, se prometen privilegios como si fueran leyes naturales, se reparten cargos para comprar silencios. El emperador recién puesto entiende rápido que su primer decreto real no es para el pueblo, ni para el Senado, ni para las fronteras. Su primer decreto real es pagar. Y cuando un emperador debe pagar para existir, deja de ser soberano y se vuelve cliente. Roma, que presume de ser eterna, vive en un presente frágil, sostenido por hombres que cuentan monedas en lugar de juramentos. En el palacio, los pasillos siguen oliendo a antorcha y a sudor, y el mármol aún guarda humedad, como si la noche no quisiera irse. Los sirvientes hablan poco, porque han visto demasiado, y lo que han visto no cabe en palabras sin volverse sentencia. Los pretorianos los observan con la calma del depredador que ya comió pero no deja de vigilar. El orden vuelve, pero es el orden de una celda. El mecanismo se repite con una elegancia monstruosa, y esa repetición es el verdadero terror. Rumor que se siembra como plaga, conspiración que madura en pasillos, noche de cuchillos que cae como guillotina invisible. Cadáveres arrastrados fuera, envueltos en silencio, entregados al Tíber como ofrenda clandestina. Nuevo emperador aplaudido por los mismos asesinos, coronado por manos que aún recuerdan el peso de un cuerpo muerto. La estabilidad del imperio se vende al mejor postor, y el postor suele ser el más despiadado. En este mundo, la lealtad no es virtud, es tarifa, y la tarifa cambia según el miedo del día. Si el emperador intenta recortar privilegios, si pretende castigar excesos, si sueña con ser más que un nombre útil, el mercado se agita. Los mismos hombres que lo elevaron empiezan a susurrar, a contar historias sobre su debilidad,
a medir cuánta resistencia tendría su cuello. La guardia no espera una traición, la provoca, porque la traición genera oportunidades. Y cada oportunidad es una bolsa de monedas más pesada. Los emperadores, atrapados, adoptan dos destinos igualmente miserables. Algunos se vuelven tiranos, intentando aplastar a quienes los sostienen, y al hacerlo solo aceleran su propia sentencia. Otros se vuelven dóciles, pagando, concediendo, fingiendo control mientras su poder se deshace como sal en agua. En ambos casos, el resultado es el mismo: el palacio se convierte en una fábrica de paranoia. Las puertas se cierran más, las miradas se afilan, los banquetes se enfrían con sospecha. Roma gobierna el mundo, pero no puede gobernar su propio pasillo. Y cuando la violencia se institucionaliza, la moral pública se adapta como una herida que cicatriza mal. La gente aprende a llamar transición a lo que es asesinato, aprende a celebrar al nuevo por cansancio, no por convicción. El Senado, reducido a eco, discute fórmulas mientras el acero decide. Los generales lejos pueden ganar batallas, pero en la capital la batalla es por la cerradura correcta. La ironía histórica arde: el imperio que presume de ley se sostiene por el crimen mejor organizado. El Tíber, mientras tanto, cumple su papel con una fidelidad aterradora. Recibe cuerpos sin nombre, sin ceremonia, sin derecho a memoria, y los arrastra como si arrastrara la conciencia de Roma. Las aguas oscuras se tragan la evidencia, pero no pueden tragarse el patrón, porque el patrón está en el aire, en el miedo cotidiano, en la obediencia forzada. Cada cadáver que entra al río es una línea más en el relato del Estado devorándose a sí mismo. El río no juzga, solo conserva, y su silencio es un espejo cruel. A veces, una purga intenta corregir el monstruo, pero la purga suele ser otro capítulo del mismo delito. Se arresta a unos, se ejecuta a otros, se cambia un prefecto por otro. Y el sistema sonríe porque el sistema no depende de un nombre. Depende de la posición, de la llave, del acceso, del miedo. La Guardia Pretoriana, como institución, entiende que puede perder hombres y aún así ganar el juego, porque el juego es estructural. Mientras custodie el cuello del poder, siempre podrá apretarlo. Al final, lo que queda no es una lista de emperadores, sino una pregunta clavada en la piedra húmeda de Roma. La ciudad puede construir templos, acueductos, anfiteatros, puede conquistar mundos y escribir leyes, pero no puede escapar de su propia trampa. Puso una espada en la puerta de su casa y se sorprendió cuando la espada pidió tributo. Y bajo los puentes, el Tíber sigue fluyendo, negro y paciente, como si esperara el próximo cuerpo, porque en este imperio la estabilidad no se hereda, se compra, se cobra y se arroja al agua. ¿Quién manda realmente, el emperador o sus guardianes?